APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas kamasikuna alisamos kakapais, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumak ya rikupasu. Compañeras, se han tardado mucho. Estaba esperando. Sí, ¿tardó mucho? Ahora, compañeras, ¿tienen algún plan para estar aquí? No tenemos ningún plan, ¿no? Sí. Sería ir tal vez a conocer, ¿no? Sí, podemos ir a conocer un poquito de lo que es el lugar. Sí, conozcamos Cochabamba. Sí. ¿No? Y así les invitamos a comer unos ricos pescados en una laguna que conozca riquísimos. Sí, vamos. Yo quiero probar el pescado de acá. Entonces, vamos. Vamos a recorrer un poquito. La gente ahora le pone nombres a sus hijos de los jugadores de fútbol y a veces solo mencionan el apellido en la tele y le ponen un nombre a su niño que es un apellido. Pero si nosotros ponemos un nombre Erchi a nuestros hijos, se ríen. Así era también cuando empezaron a poner nombres quichuas a los niños. La gente empezó como una forma de resistencia a botar los nombres que nos impusieron y a recuperar los nombres ancestrales. Entonces hay una generación de niños, niñas que se llaman Inti, Yusta, Sisa, Pacha, cosas así, que ya son significativas para nosotros. Se ve muy triste la laguna. ¿Qué le ha pasado? Se ha ido secando con el pasar del tiempo y pues han intentado salvarla, pero no se ha podido. ¿Qué olor es ese? Es el olor de la laguna que viene así muy fuerte a todas las zonas. Muy horrible.
La laguna de la Angostura es uno de los primeros sistemas de riego a nivel nacional. En realidad es el sistema número 1. En estos momentos lamentablemente está muy seco, no hay agua, prácticamente está cerrada. Sí ha habido épocas malas de sequía, pero no tan pronunciadas como ahora. Estamos hablando casi de un 80% de capacidad de pago. El gobierno acaba de declarar emergencia nacional, porque no solamente es la laguna Angostura, sino gran parte de Bolivia que está atravesando por esta situación. Las aguas que alimentan la laguna Angostura, el 100% son de manantiales que bajan de los cerros. Y cuando las lluvias han bajado, fundamentalmente este año, todos los manantiales prácticamente se han secado, ¿no? Los compañeros de las alturas también necesitan agua, entonces se han hecho pequeñas represas, pequeños estanques para poder utilizar la poca agua que queda en los manantiales, y eso de alguna forma ha afectado que llene la laguna de la Angostura, y por eso hay ese enfrentamiento, esa confrontación entre los regantes de aquí abajo y los compañeros campesinos de arriba. Es un lugar bien bonito, Sí. pero qué pena, ¿no? Se está secando. Mira, la tierra tan seca. Pero peor es la laguna Alalay. ¿Alalay? Sí, es una expresión que usamos aquí que es ¡ay, qué frío! Ah, en mi tierra Alalay significa qué feo. Bueno, igual y esa laguna sí está fea. ¿Y dónde queda esa laguna? Bueno, pues al volver, cuando vayamos para la casa y vamos a encontrarla. Vamos a pasar por ahí. Entonces vamos. Vamos. ¿Y cuánto tiempo falta para llegar a Alalay? Bueno, como de aquí queda como a 20, 30 minutos, ya vamos a llegar por ahí. Esa es la laguna que vimos desde arriba, desde el Cristo. Sí, creo que está muy contaminada también. Sí, es lo que se ha dicho, que está muy contaminando por el tema de las alcantarillas que han ido haciendo sus desechos ahí. Quiere decir que ahí ya no hay peces como acá. No, aquí son bien afortunados de tener peces y de poder hacer una crianza por lo menos, pero en cambio allá no se puede. Sí, don Henry, el pescador, dijo que la laguna está muerta, no crece nada, solo hay lodo podrido. Uy, esto sí que está Alalay. Al agua nunca se le dice fea, porque tiene vida y se le debe respeto. ¿Cómo vivirá la gente de aquí, no? ¿Qué les parece si vamos a preguntar un poquito de cómo vive la gente aquí? Sí, ¿Vamos? vamos. Sí, sería bueno. Vamos. Antes era pues bien cristalina. Antes era, como le puedo decir, era linda el agua, sabíamos lavar. Ahorita yo le estoy hablando de unos 35 años o 40 años. Yo vivo aquí 52 años. Antes no era así. O lindo, por eso ahí venía a pescar aquí, ahora ya no hay pescar. Años, cuando yo tenía mis 20 años, era pues que ahí lavaba ropa, bien era pues, patitos también se criaban, bien era. Pero como no había aquí mucha casa, entonces los animalitos iban ahí y se venían también, bien era antes. La laguna Alalay era ¿cómo podemos decir? Como un pulmón para respirar aquí en la ciudad, a donde había agua cristalina, ahí se podía pasear. Alrededor de la laguna han hecho un circuito para ir a trotar, por ejemplo, para hacer deporte. Alrededor hay canchas, se hacía actividad turística, deportiva, cultural. Alguna vez nosotros nos hemos sorprendido, yo personalmente, porque hemos visto patos de color rosado, por ejemplo, que venían a la laguna, y la gente nos explicaban, los expertos, de que estos patos, por ejemplo, venían desde Canadá, hacían su
su descanso acá y que iban hacia el sur, ¿no es cierto? Sin embargo, con el pasar de los años, el agua se ha secado. Como vemos, cada vez hay más poca agua y la gente más sufre de sed, poca lluvia. Yo paso por acá siempre, entonces aquí está, la agua se ha disminuido, está olor ahora, mucho olor, ¿no ve? Sienten olor. Aquí ahora hay mosca y mosquitos, muscos, dicen, zancudos. No se le puede aguantar. Viene un rato el olor, se calma, otra vuelta fuerte viene, no se puede aguantar. Los guaguas también pequeños tenemos, se enferman, hay ratos están con vómitos cuando viene el olor, como le puedo decir, es como estarían en la morgue, ese olor fuerte viene. Yo hay veces me siento mareado, ¿no? Y me bajo gradas y ¿qué me está pasando? Pero es la consecuencia de estas cosas, ¿no? Bueno, ya no podemos aguantar porque ya es el colmo, ni de noche ni de día. Ahorita mire cómo está. Entonces ya no podemos estar. Yo me estoy buscando, quiero irme. Toda la gente quiere irse, pero ya no se puede aguantar. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bazmari ganga was bianu nam yang ri jagam amok doin Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Amasakichu wawakunataka llakipi kawsachu. Villa y Caimana alikunataka. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Les hemos querido traer este lugar un poquito para que también podamos ver que aquí el agua está más cuidada, está más sana a comparación de los otros lugares que hemos ido. Sí, muy lindo el agua, pero Sí, en mi lindo. región hay escasez de agua. Pero sí, Copacabana está en medio de una isla y están rodeados de agua. Pero el agua está contaminada. ¿Y quién contamina el agua? Bueno, allá en Copacabana no tenemos los plantas de tratamiento, entonces están contaminadas las aguas servidas, directamente desembocan en el lago. Allá en Guatemala hay mucha agua, pero lamentablemente se está contaminando mucho porque allá hay muchas empresas, hay empresas palmeras, hay cañeras, también hay hidroeléctricas, minerías, petroleras. Entonces eso está haciendo de que el agua se esté ensuciando y tenemos mucha agua, pero no podemos tomarla. Qué pena. Por ejemplo, en mi comunidad lo que pasó antes es que la gente o los comunarios mismos ya habían migrado a la ciudad
y de las 50 y tantas familias que eran, ya quedaron unas 15, incluso hasta 10, así, porque no teníamos agua. En mi tierra, en Imbabura, en Ecuador, ahí no tenemos problemas de agua. Es una provincia que tiene muchos lagos, la provincia de los lagos le llaman. Y si ustedes tienen problemas de agua, ¿por qué no hacen un huacchacaray? ¿Qué es un huacchacaray? El huacchacaray es una ceremonia antigua que todavía hacemos en mi tierra y consiste en que los ancianos van con los niños porque tienen un alma más pura, ¿no? Los llevan a una montaña cuando están arriba en la cima, hacen una ofrenda y los hacen gritar a los niños pidiendo al cielo que llueva. El huacchacaray es una ceremonia para hacer llover. En mi región sí, aún sí se mantiene, porque por ejemplo para que llueva van a Cerro Capilla, más que todo tienen que ir las autoridades y más hombres que mujeres, porque tienen que subir un cerro grande y ahí van a traer el agua para que pueda llover este año o en temporada de lluvia, ¿no? Entonces solamente pueden entrar 3 hombres, si no, si entran más tal vez puede comerse el abuelo o descender el cerro, ¿no? Entonces por eso que solo tienen que entrar 3 personas. A veces se mueren también, pero esa agua es algo sagrado y hacen wacht al mismo tiempo en el cerro y se camina un buen tiempo, 3 días o 5 días, así que caminan, ¿no? Entonces para poder llegar hasta lejos. Sí, es lejitos. Y vuelven trayendo el agua, llevan a sus comunidades. Por ejemplo, en mi comunidad que van es comunidad Chichapoya, encima en el cerro es una lagunita. Ahí tiene un pozo y ahí lo echan el agua, más que todo lo echan con rosas blancas para que pueda llover y pueda haber agua, harta agua para el sembradío, para otras cosas. Y los otros también se llevan cada uno a sus comunidades, digamos. Mi abuelo lo que hacía era agarrar sus cigarros, su alcohol y 2 pestañas. Se sacaba de los ojos y así hacia el viento lo soplaba y con el cigarro y después le challaba, así le mandaba. Pero tenía una conversación así, mirando al cielo, hablaba. ¿Le hablaba al cielo? Sí, habla con el cielo y decía, pues es que cuando viene un granizo es una nube negra que se para encima y entonces ahí dice, no, mi abuelo le hablaba y le decía, no, que anda donde no hay, aquí vas a arruinar los sembradíos, vas a hacer que ya no crezcan. Y así le hablaba y después la lluvia le hacía caso y se iba al otro lado, se iba. También he visto así a mis tíos, así cuando estábamos en la chacra haciendo algo y no tenemos dónde estar escondiéndonos de la lluvia, así. Mi tía lo que era así, agarraba su sombrero y así lo tiraba al piso y así, vista a aquel lado, digamos, si la lluvia viene de este lado, entonces queremos que pase hacia aquel lado, entonces agarraba y lo mandaba así y esperaba ahí que no llueva, así esperaba. Después la lluvia pasaba por encima de nosotros. Claro, rociaba un poquito, pero no fuerte. Ya después se iba al otro lado y al otro lado caía fuerte también. Yo creo que eso es lo que está pasando. Muchos ya olvidaron el respeto a la madre tierra, ya no ofrendan. Sí. Y creo que eso es lo que está sucediendo, por eso ahora estamos sufriendo de esta contaminación. Yo recuerdo y seguimos haciéndolo en mi cultura. Nosotros siempre hacemos una gran fiesta cada año que se llama Guayep. Está en nuestro calendario maya, son 5 días para agradecer
y pedir a la Madre Tierra. La marimba es muy especial, el tun, la chirimía, todos los instrumentos que provee la naturaleza son muy importantes en esa ceremonia porque es como llamar a los abuelos. Cuando el fuego comienza a rotar, a moverse, es señal de que tus abuelos ya llegaron y están muy contentos. Las piedras, el árbol, el agua, los animales, todo tiene vida, el cielo, la luna, el sol. Entonces, por lo tanto, por respeto, tenemos que pedir permiso, porque es como que yo entrar a tu casa y entro y no agarro una cosa tuya y no te pido permiso, es una falta de respeto. Y entonces creo que eso está sucediendo ahora, que ni siquiera pedimos permiso para agarrar el agua, entonces sí, creo que... ¿Saben qué? Estaba pensando mientras Emma contaba lo que nos cuenta, que cuando estábamos arriba en el Cristo de la Concordia, estábamos viendo la laguna Lalay, ¿no es cierto? Sí. Y entendiendo así, de que no hemos tratado bien el agua, la hemos enfermado al agua, mirándola desde arriba, como ya casi seca, se veía como alguien que está enfermo, como un moribundo. Aquí, por ejemplo, cuando se va, cuando tenemos un familiar enfermo, le llevamos un presente, le llevamos algo que pueda comer, algo que le haga bien, que pueda tal vez confortarlo y hacerle saber que no está solo, que todavía tiene apoyo, que vamos a estar con él. Podemos hacer algo también para el agua, para la laguna, que lo hemos visto tan mal. Por ejemplo, a mí me gustaría llevarle comida para que coma y que recupere fuerzas. Sí, yo creo que es muy buena idea. Yo pienso que le llevaré incienso, porque cuando uno se enferma y sentí el olor de la laguna, sí, está muy fuerte. Y yo creo que yo debo de llevarle perfume, porque el incienso es un olor de la misma naturaleza. Es un purificador. Un purificador, y yo creo que eso le va a dar energías. Sí, yo también voy a llevar rosas blancas para que se purifique y ya se vuelva blanquito como el agua, como esta. Sí. Yo también le voy a llevar entonces un poquito de coca para que pueda recuperar fuerzas y aliviarse más rápido. Alalaicucha, imamanta wañuhupanki, imata cantarurashkanchi, yaku, karumanta llamuhupani kikin rikungapa, kaiguta kishpichiwan, mikuhupani, shinchiyahupani alalaigu. Pachamama, yo vengo a traerte un poquito de coca
a nombre de mis abuelos, de toda la gente que vivimos a tu alrededor, que por favor te ruego que puedas ayudar a esta laguna que también es parte de ti, para que pueda recuperar, para que la gente también entre en conciencia y pueda así ayudar a que puedas revivir. No es mucho lo que traigo, pero te lo traigo de corazón. Alaq pachanquir Dios auki, Dios pagaran ipsmawa, taque bendición anakama, anakarapea ni presta cauraqero. Ukat mait asinip kharaxman, pampast asipjeta, huchanakajata, ukat sasanip kharaxmawa, humaja, alaq pachkarpa, umama nanakar warhat anipjeta. Bendición amapea anipjeta, ukamata nanakasa, umaru Dios pagare pajanakajataki, Dios pagara. Loklahna kway koshakla kwalala kahol kwan kwarin rikini kachina mayeh marikachina na marikachin loklaha abana kakanchak chi anchale kachol nakochal chishpatzal shkuybale qamakana ruakuy mareshat qatqtana naqatzamachakuna qlao utliqalali qak'ajol ink'ata shaqtixk'ul laq'oq naqak'anchaq limayeja'in rex toch'baleb liram lakwala lak'ajol lixatex tz'iqtana re naqte'kuakliq sa komunil rex kolb'ala yu'am xwa kuyaqana xwa kuyaq loqlaja kuayili qamayej. Yapas pachatukurirka, yakuti integramupasun astawan rikuchikunawan, suk punchakama.